Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Hoy nosotros tenemos más una clase de Clínica 2 donde vamos a básicamente a charlar respecto de la anemia ferropénica. De una manera bien rapidita yo traté de resumir esa clase y dejarlo lo más sencillo posible para que puedas aprender. Entonces, vamos a empezar con esta clase de anemias ferropénicas. Solo para repasar entonces, ¿qué es el síndrome anémico? Ya habíamos dicho en la otra clase que anemia es cuando la hemoglobina o hematocrito disminuye. La hemoglobina menor de 12 en la mujer y menor de 13 en el hombre. Recuérdense los grados, leve, moderado y grave. Todo eso ya dijimos de la otra clase, pero recuérdense que hasta 10 es leve, hasta 8 es moderado y hasta menor de 6 es grave. Todo eso por debajo de 8 ahí ya es grave. Básicamente, recuérdense que las causa 40% de ferropénica y es lo que nosotros vamos a ver hoy. Entonces, ¿cómo se presentan las anemias? Las anemias, ya habíamos visto que se presenta de acuerdo a la velocidad de instauración. No es lo mismo una anemia aguda y una anemia crónica. Y generalmente van a generar signos y síntomas relacionados a la insuficiencia tisular, o sea, no llega oxígeno suficiente a los tejidos. Entonces va a haber una adaptación cardiovascular y va a haber signos de compensación cardiovascular en nuestro paciente. La anemia ferropénica, entonces, vamos a empezar por acá. Siempre cuando nosotros vamos a cualquier anemia, tenemos que preguntar si no hay producción o si hay aumento del consumo de los glóbulos rojos. Porque en la anemia ferropénica, nosotros, como su propio nombre dice, ferropénica es la disminución del hierro. Hierro es un sustrato, o sea, una materia prima que nuestra médula ósea utiliza para la formación de los eritrocitos. Entonces, tenemos disminuido el hierro, vamos a tener una disminución en la producción del glóbulo rojo o hasta mismo un glóbulo rojo que va a salir defectuoso, o sea, va a tener una alteración ahí en su formación, entonces va a tener una alteración del tamaño, de la forma, del color del glóbulo rojo. Para simplificar todo eso, recuérdense que ante un paciente con hemoglobina reducido, nosotros vamos a mirar el recuento de los reticulocitos. Si el reticulocito está alto, nosotros podemos pensar que hay pérdida excesiva, o sea, es una hemólisis o una hemorragia aguda. En cambio, si por ejemplo los reticulocitos están bajos o normales, nosotros tenemos que pensar, bueno, la producción, mi fábrica está funcionando perfecto. Ahí para evaluar la producción de la fábrica, nosotros vamos al volumen corporal medio. Eso es lo que yo hablé en otra clase, que era una de las cosas más importantes de los índices hematimétricos. Si el volumen corporal medio está bajo, es una anemia microcítica. ¿Cuáles son las causas de las anemias microcíticas? Es la deficiencia de hierro, la anemia de las inflamaciones o afectaciones crónicas y la anemia sideroblástica. Si el VCM está normal, es una anemia normocítica, entonces va a empezar la anemia aplástica, una anemia de inflamación crónica también y una mieloptisis. Si el VCM está alto, sería una macrocítica, una anemia macrocítica. Ahí sí, vamos a tener déficit de vitamina B12 o ácido fólico, mielodisplasia y anemia de las enfermedades hepáticas crónicas. Recordar siempre que lo que importa acá es el volumen corporal medio, que es que me va a delimitar si es una microcítica, normocítica o una macrocítica. Recordate que en la anemia ferropénica nosotros tenemos déficit de hierro para la producción de los eritrocitos. ¿Cómo nosotros vamos a diagnosticar una anemia ferropénica? Básicamente nosotros vamos a evaluar la ferritina. La ferritina, recuérdense que es la primera a disminuir, o sea, la primera que cae los valores es la ferritina y es el último a normalizar. Después nosotros vamos a la transferrina, que es el camión ahí que estuvimos hablando. El camión va a estar libre, o sea, vamos a tener mucho camión para poca ferritina, poco, o sea, poco hierro. Entonces el camión va a estar prácticamente vacío. Entonces va a disminuir la saturación de nuestro camión. O sea, nuestro camión va a estar poco saturado, va a estar con poca carga de hierro, poca ferritina. Y después, ¿cómo disminuye el hierro? Hay una división equivocada de los eritrocitos y entonces empieza a disminuir el volumen corporal medio y aumenta el RDW o la amplitud eritrocitaria. O sea, la amplitud eritrocitaria es hasta 14%. Entonces va a estar mayor de 14% el RDW. Caracterizando así la anemia ferropénica, una anemia microcítica. Entonces, solo para quedar más visible, nosotros vamos a tener disminución de la hemoglobina, disminución del volumen corporal medio, el RDW va a estar aumentado porque justamente no se dividen de manera cierta, y entonces va a disminuir la ferritina, disminuye ferritina, aumenta la transferrina, la saturación de la transferrina, vamos a tener poca saturación porque el camión va a estar vacío, y básicamente eso es lo más característico, lo más importante de la anemia ferropénica. Cómo se diagnostica y después nosotros ya vamos a ver cómo se trata esa patología. ¿Cuáles son las causas de la anemia ferropénica? Es muy sencillo. O se está absorbiendo de manera insuficiente, o hay mucha pérdida de hierro, o los depósitos están disminuidos, donde yo guardo está disminuido, o yo tengo aumento de los requerimientos. ¿Hay que saber todas las causas? En realidad, no. Sepa por lo menos unas 5 que ya te va a facilitar. Por ejemplo, absorción insuficiente. Queda más sencillo pensar que un paciente con enfermedad celíaca que tiene diarrea todo el tiempo, un paciente que tiene resecciones intestinales, o sea, ya fue operado y ya se fue sacado un pedazo de su intestino, va a tener disminución de la absorción. Después,
Quando que eu tenho pérdidas aumentadas de hierro? Por exemplo, quando eu tenho parásitos en el intestino e de aumento de los requerimientos seria, por exemplo, crescimento acelerado, lactantes adolescentes, el embarazo a veces pode aparecer e a lactância. Esses dois podem aparecer no exame, pero mais que nada, o que mais vai a entrar é a absorção insuficiente, pérdidas aumentadas ou a disminuição de la ingesta de hierro, ou seja, de los alimentos que têm hierro. ¿Cuál es la clínica de la anemia ferropénica? La clínica es fácil, porque le falta el oxígeno, le falta, o sea, no llega a la célula oxígeno y el paciente tiene déficit de hierro. Entonces, el paciente generalmente viene con astenia, palpitaciones, disnea de esfuerzo, glositis, estomatitis angular, coloniquia o uñas en cuchara y tiene ganas de comer cosas que no son alimentos, por ejemplo, comen hielo. Bien importante acá saber es que es una clínica inespecífica. No hay clínica específica para eso. Así que siempre cuando te da un paciente con astenia, palpitaciones, disnea, siempre hay que indagar o pensar en anemia, ¿sí? Ese es el secreto. No se pueden dejar pasar si el paciente tiene disnea de esfuerzo. Inicialmente tiene que pensar en anemia. Y encima con la glositis o una estomatitis angular acá en el ángulo de la boca, cuando viene así, tiene que sospechar anemia. Diagnóstico, entonces ya vimos. Vamos lá, a hemoglobina vai estar diminuída, o volume corpocular médio vai estar diminuído, o RDW vai estar aumentado, a ferritina, ou seja, os depósitos vão estar diminuídos, a transferrina, o caminhão que lleva, vai estar aumentado, o caminhão não vai levar, não vai estar lleno de carga, então a saturação do caminhão vai estar diminuída. E o mais importante é que a clínica é inespecífica. Recuerden de ferritina, transferrina e saturação da transferrina, que é o mais importante. E sempre buscar causas. Porque, por ejemplo, un paciente que es celíaco, si nosotros empezamos a meter hierro por arriba y no le tratamos la celiaquía, no sirve de nada, estamos tratando la causa secundaria. O sea, tenemos que encontrar la causa primaria, la causa de base y ahí empezar a tratar esa causa. ¿Cómo se trata? Acá siempre es un quilombo, siempre es difícil tratar, pero básicamente yo resumí todo eso para que te quede más sencillo. Siempre es medidas higiénico-dietéticas y tratamiento de la causa de base, siempre es así. Y recuérdense que el tratamiento de la ferropénica es largo porque nosotros debemos normalizar la ferritina, o sea, debemos normalizar los depósitos. Hasta que no se normalice los depósitos, nosotros no debemos cesar el tratamiento. El tratamiento se puede hacer vía oral o intramuscular, o hasta mismo transfusiones. Pero básicamente, si el paciente, empezamos vía oral y el paciente no tolera, porque generalmente da una sensación de mala digestión, dispepsia, da náusea, a veces puede generar vómitos. Si el paciente tiene mucha intolerancia gástrica, ahí nosotros hacemos el intramuscular. Pero básicamente se hace con sulfato ferroso todos los días, de 100 a 200 miligramos por día. Tiene que ser lejos de las comidas y tomar con jugo de naranja, porque el jugo de naranja aumenta la absorción. Tenemos que sí o sí le indicar y le hablar que va a cambiar el color de las heces y hasta mismo pueden aparecer heces con aspecto más rojo, o sea que pueden simular un sangre. Recuérdense eso porque eso es pregunta de oral, ¿tá? El color de las heces, que tenemos que le explicar, le anticipar eso es lo que va a pasar, que va a parecer que las heces son muy oscuras y la intolerancia gástrica, sí o sí sepan la intolerancia porque se va a preguntar eso. Entonces, vía oral, 100 a 200 miligramos por día. Después, paciente no toleró, ahí nosotros vamos al hierro dextran, que es el más conocido. Ahí sí hay una formulita acá que yo dejo para ustedes, pero generalmente no se pregunta esa fórmula. Solo sepan que calculamos la dosis total de hierro necesario para el paciente y ahí vamos a aplicar de 2 a 3 veces por semana esa dosis total. Básicamente, recuérdense, es un tratamiento largo, o sea, es crónico. No sirve de nada el paciente empezar a tratar y dejar, porque los depósitos no van a estar reconstituidos. Y después, la preguntita clave, que eso siempre, siempre, siempre se pregunta, tanto en escrito cuanto en oral, ¿cuáles son las indicaciones de transfusión? No te vas nunca más a equivocarse. Las indicaciones de transfusiones de glóbulos rojos, de concentrados de hemácias, es si la hemoglobina está menor de 7 en pacientes asintomáticos o si la hemoglobina está menor de 8 gramos por decilitro en sintomáticos. Esas son las principales indicaciones de transfusión de glóbulos rojos. Recuerden del aumento de la absorción. pH ácido, vitamina C, hipoxia, aminoácidos y azúcares, carnes y pescados aumentan la absorción de ¿quién? Del hierro. Básicamente es eso lo que tienen que saber de anemia ferropénica. En resumen, para no olvidar, tienen que saber los índices hematimétricos en la anemia ferropénica, el algoritmo diagnóstico, que es la ferritina, transferrina y saturación de transferrina, tratamiento sulfato ferroso o dextran, recuérdense las heces negras y oscuras y la intolerancia gástrica, y indicaciones de transfusión. Esa yo diría que es lo que más se pregunta ahí en la práctica, sí, en los exámenes. Hoy fue una clase bien cortita, yo traté, o sea, no quise poner todo en la primera clase, pero esa clase solamente de anemia ferropénica es lo básico, lo mínimo que tienen que saber. Cualquier duda que tengas, escribime. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima clase.